¿Es posible que la humanidad haya estado a solo unos segundos de presenciar la mayor catástrofe nuclear de la historia en suelo europeo por un simple error de cálculo? ¿Qué ocurriría si hoy mismo te dijeran que bajo tus pies, en una apacible pedanía de la costa de Almería, todavía descansan restos de plutonio de grado militar procedentes de la Guerra Fría? Esta no es la premisa de una novela de ficción especulativa ni el guión de una película de catástrofes de Hollywood. Es la cruda realidad de lo que ocurrió el 17 de enero de 1966 en Palomares. Aquella mañana de invierno, el cielo azul del Mediterráneo se convirtió en el escenario de una pesadilla termonuclear cuando dos colosos de la aviación estadounidense colisionaron a miles de metros de altura, dejando caer sobre una población civil desprevenida 4 bombas de hidrógeno, cada una con un poder destructivo 70 veces superior a la bomba de Hiroshima. El incidente de Palomares no fue solo un accidente técnico, fue un evento que puso a prueba los límites de la tecnología bélica, la resistencia de las alianzas geopolíticas entre la dictadura de Francisco Franco y la administración de Lyndon B. Johnson, y que dejó una herida medioambiental y social que casi 60 años después sigue sin cicatrizar. Hoy nos adentramos en las profundidades de este expediente, analizando desde los mecanismos físicos que evitaron una explosión atómica total hasta las maniobras de propaganda política que intentaron ocultar la magnitud del desastre bajo las aguas de una playa andaluza. Bienvenidos a un análisis exhaustivo sobre el día en que España rozó el apocalipsis nuclear y cómo las consecuencias de aquel lunes negro siguen marcando la agenda diplomática entre Madrid y Washington en pleno siglo XXI. Este suceso representa el punto de inflexión donde la paranoia de la vigilancia nuclear permanente chocó frontalmente con la seguridad de la población civil, revelando las grietas de un sistema de defensa global que priorizaba la disuasión estratégica por encima de la vida humana y la integridad del territorio aliado. Acompáñenme en este viaje histórico para descubrir la verdad detrás del secreto mejor guardado de la Guerra Fría en España, un relato de heroísmo local, negligencia institucional y una búsqueda submarina que mantuvo al mundo en vilo durante 80 días agónicos. Para entender cómo terminaron 4 bombas atómicas cayendo sobre un campo de tomates en Almería, debemos sumergirnos en la atmósfera asfixiante de la Guerra Fría a mediados de la década de los 60. En aquel entonces, la doctrina de la destrucción mutua asegurada dictaba la política exterior de las superpotencias. Los Estados Unidos, temiendo un ataque preventivo de la Unión Soviética que pudiera aniquilar sus bases terrestres de misiles, mantenían en el aire de forma ininterrumpida una flota de bombarderos estratégicos cargados con armas nucleares. Este programa, conocido como Operación Chrome Dome, era el pilar de la capacidad de represalia estadounidense. Los aviones B-52 Stratofortress despegaban desde bases en Estados Unidos, sobrevolaban el Atlántico y el Mediterráneo y se mantenían en patrulla cerca de las fronteras del bloque soviético, listos para recibir la orden de ataque en cualquier momento. Sin embargo, mantener estos gigantes en el aire durante misiones de 24 horas requería una logística impecable, especialmente en lo referente al reabastecimiento de combustible en vuelo. Es aquí donde España entra en el tablero de juego. Tras los Pactos de Madrid de 1953, el régimen de Franco, aislado internacionalmente tras la Segunda Guerra Mundial, encontró en Estados Unidos un aliado pragmático. A cambio de ayuda económica y reconocimiento político, España cedió el uso de bases militares como Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza. El cielo español se convirtió en un corredor estratégico vital para las maniobras de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF. Cada día se realizaban maniobras de reabastecimiento sobre el espacio aéreo nacional, una operación delicada donde un avión cisterna KC-135 y un bombardero B-52 debían acoplarse a velocidades de cientos de kilómetros por hora y a altitudes superiores a los 9.000 metros. El riesgo era aceptado como un mal necesario para preservar la paz mundial. El contexto geopolítico español era igualmente complejo. Franco necesitaba la validación de Washington para modernizar el país, mientras que Estados Unidos necesitaba una plataforma segura en el Mediterráneo occidental.
Sin embargo, la seguridad de estas operaciones era cuestionable. Según datos históricos de la propia USAF, antes de 1966 ya se habían producido incidentes menores, pero ninguno con la carga letal que sobrevolaba Almería aquel 17 de enero. La población local de Palomares, ajena a las tensiones de la Casa Blanca o el Kremlin, veía pasar aquellos aviones como parte del paisaje cotidiano, sin sospechar que sobre sus cabezas pendía, literalmente, la capacidad de borrar del mapa toda la provincia. La operación Chrome Dome era una apuesta de alto riesgo. Mantener el mundo a salvo mediante la presencia constante del arma más destructiva jamás creada, confiando ciegamente en que el error humano nunca llegaría a producirse. Pero la estadística, en un entorno de tensión máxima y fatiga de las tripulaciones, terminó por dar la razón a los escépticos. La combinación de una política de defensa agresiva y una dependencia tecnológica absoluta creó el caldo de cultivo perfecto para que un lunes cualquiera, a las 10:22 de la mañana, la historia de España cambiara para siempre bajo el estruendo de una colisión a 30.000 pies de altura. El mecanismo del desastre se activó con una precisión trágica. El bombardero B-52G, con el indicativo TA-16, regresaba de su patrulla hacia la base de Seymour Johnson en Carolina del Norte tras haber pasado horas rozando el espacio aéreo soviético. Para completar el viaje de vuelta, necesitaba un último reabastecimiento sobre la costa española. El avión cisterna KC-135, indicativo Troubadour 14, despegó de la base de Morón para encontrarse con él. El procedimiento estándar dictaba que el bombardero debía aproximarse por debajo y detrás del cisterna, ajustando su velocidad para que el operario del boom, el brazo telescópico de combustible, pudiera realizar la conexión. Sin embargo, aquel día, el cansancio y un error de apreciación en la velocidad de aproximación sellaron el destino de ambas aeronaves. El comandante del B-52, Charles Wendorf, había cedido los mandos al copiloto Darry Messenger. Según los informes posteriores de la Junta de Investigación de la USAF, el B-52 se aproximó demasiado rápido y con un ángulo excesivo. Messenger, al darse cuenta de que iba a sobrepasar al cisterna, intentó corregir, pero el morro del bombardero impactó contra el fuselaje del KC-135. El impacto fue devastador e inmediato. El avión cisterna, cargado con miles de litros de combustible JP-4 altamente inflamable, se convirtió en una bola de fuego gigante en escasos segundos. Los 4 tripulantes del KC-135 murieron instantáneamente. En el B-52, la situación era de caos absoluto. El ala izquierda se desprendió y el fuselaje comenzó a desintegrarse debido a las fuerzas estructurales. De los 7 tripulantes del bombardero, 4 lograron eyectarse, aunque uno de ellos sufrió heridas mortales al no abrirse correctamente su paracaídas. Mientras los restos envueltos en llamas de los aviones caían sobre el tranquilo pueblo de Palomares, 4 objetos mucho más pesados y peligrosos se desprendieron de la bodega de carga. 4 bombas termonucleares modelo B-28RI de 1.5 megatones cada una. Aquí entra en juego la física de la seguridad nuclear. Las bombas estaban diseñadas con sistemas de seguridad de paso múltiple para evitar una detonación nuclear accidental. Para que se produzca una explosión atómica, los explosivos convencionales que rodean el núcleo de plutonio deben detonar de forma absolutamente simétrica para comprimirlo y alcanzar la masa crítica. En el caso de Palomares, el impacto contra el suelo de 2 de las bombas provocó la explosión de sus detonadores químicos, pero de forma asimétrica. Esto evitó el hongo nuclear, pero produjo un desastre diferente. El plutonio se pulverizó y se dispersó en forma de finas partículas de aerosol, creando una nube radiactiva que el viento de levante se encargó de repartir por los campos de cultivo y las viviendas. Una tercera bomba cayó en el lecho seco de un río, quedando casi intacta gracias a que su paracaídas de frenado se desplegó parcialmente. Pero la cuarta bomba, la más problemática, desapareció. Los testigos vieron un paracaídas descender hacia el mar, pero nadie podía confirmar su ubicación exacta. La física del accidente nos revela que estuvimos a 1 milímetro del desastre total.
Si los sistemas de seguridad hubieran fallado y solo una de las bombas hubiera detonado por el impacto, la onda expansiva habría vaporizado todo en un radio de 15 kilómetros y la lluvia radiactiva habría afectado a gran parte de Europa Occidental. La secuencia de la colisión duró apenas unos minutos, pero la liberación del plutonio inició un cronómetro de contaminación que duraría milenios, ya que la vida media de este isótopo es de 24.100 años. El mecanismo del accidente fue una cadena de fallos humanos y técnicos que expuso la vulnerabilidad de la tecnología más avanzada del planeta frente a la imprevisibilidad del factor humano. Tras la colisión, el caos inicial dio paso a una operación militar y diplomática sin precedentes. El general de división de la USAF, Richard Hunziker, fue enviado para liderar la operación Flecha Rota, Broken Arrow, el nombre en clave para accidentes que involucran armas nucleares. Miles de soldados estadounidenses desembarcaron en Palomares, estableciendo un campamento que los locales apodaron Campamento Wilson. Su misión era doble: recuperar las bombas y limpiar la contaminación. Aquí surge la figura de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo del régimen franquista. Ante el temor de que el incidente arruinara la naciente industria turística española, Fraga orquestó una de las maniobras de relaciones públicas más famosas de la historia de España. El 7 de marzo de 1966, Fraga, acompañado por el embajador estadounidense Anger Beetle Duke, se bañó en las aguas de la playa de Quitapellejos frente a las cámaras del Nodo. El objetivo era demostrar que no había peligro radiactivo, aunque años después se supo que el baño se realizó en una zona controlada y que la preocupación real en el gobierno era máxima. Mientras tanto, la búsqueda de la cuarta bomba en el mar se convirtió en una odisea tecnológica. Estados Unidos desplegó una flota de 34 buques y los sumergibles más avanzados de la época, como el Albin y el Aluminot. Sin embargo, la clave no la tuvo la alta tecnología, sino un hombre humilde, Francisco Simó Orts, conocido para la posteridad como Paco el de la Bomba. Este pescador local había visto caer el paracaídas en el mar mientras faenaba y marcó el punto exacto con una precisión asombrosa basándose en referencias visuales de la costa. A pesar del escepticismo inicial de los ingenieros navales estadounidenses, que buscaban en áreas mucho más profundas y alejadas, finalmente siguieron las indicaciones de Paco. El 17 de marzo, después de 80 días de búsqueda, el sumergible Albin localizó la bomba a unos 800 metros de profundidad, precisamente donde el pescador había indicado. La recuperación fue un éxito técnico, pero el coste para la salud pública y el medio ambiente apenas comenzaba a evaluarse. Durante la limpieza en tierra, los soldados estadounidenses recogieron toneladas de tierra contaminada en bidones metálicos para ser trasladados a Savannah River, en Estados Unidos. Sin embargo, la investigación periodística posterior ha revelado que la limpieza fue superficial. Se utilizaron métodos rudimentarios como el arado de tierras para enterrar la radioactividad, una técnica que hoy se sabe que solo sirvió para mezclar el plutonio con estratos más profundos del suelo. Los personajes de este drama, desde los generales que daban órdenes en inglés hasta los campesinos que veían cómo sus cosechas eran confiscadas, vivieron una realidad paralela donde la verdad oficial distaba mucho de las mediciones de los contadores Geiger que los técnicos pasaban por sus cuerpos. La investigación del incidente quedó bajo secreto militar durante décadas, y solo gracias al esfuerzo de activistas y científicos independientes se ha podido reconstruir la magnitud real de lo que sucedió en aquellos meses de 1966. El resultado final del incidente de Palomares es una mezcla de éxito logístico inmediato y fracaso ecológico y político a largo plazo. Aunque las 4 bombas fueron recuperadas y se evitó una crisis diplomática mayor, las consecuencias para la salud y el territorio han sido persistentes. Tras la fase inicial de limpieza, España y Estados Unidos firmaron el Proyecto Indalo, un acuerdo de seguimiento radiológico para la población local que se ha mantenido durante décadas.
Según informes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, aunque no se ha registrado un aumento estadísticamente significativo de muertes por cáncer directamente atribuibles al accidente en la población general, sí se han detectado niveles de plutonio en el organismo de algunos residentes. El verdadero giro final ocurrió en los años 90 y principios de los 2000, cuando nuevos estudios revelaron que la contaminación era mucho más extensa de lo que se había admitido originalmente. Se descubrió que todavía existen unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada repartidos en varias parcelas que hoy están valladas y bajo vigilancia. En 2015, el entonces ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, firmaron una declaración de intenciones para que Estados Unidos se llevara finalmente la tierra contaminada restante. Sin embargo, el cambio de administraciones en ambos países y la falta de un tratado vinculante han dejado este compromiso en el aire. El giro más amargo para los habitantes de Palomares es que mientras el mundo ha olvidado el incidente, ellos siguen viviendo en una zona marcada por la estigmatización y la incertidumbre. Las cifras son elocuentes. Se estima que quedan cerca de 500 gramos de plutonio dispersos en el área, una cantidad que, aunque parezca pequeña, es inmensa en términos de toxicidad radiológica si se inhala. El gobierno de España ha invertido millones de euros en expropiaciones y vigilancia, pero la solución definitiva, el traslado de la tierra a un cementerio nuclear en suelo estadounidense, sigue bloqueada por la burocracia y la falta de voluntad política. El caso de Palomares se ha convertido en un ejemplo de libro sobre cómo los estados gestionan los riesgos de la era nuclear, con secretismo inicial, propaganda mediática para calmar a las masas y una postergación infinita de las responsabilidades medioambientales una vez que el foco de la noticia ha desaparecido de las portadas internacionales. Reflexionar sobre Palomares es reflexionar sobre la fragilidad de nuestra civilización frente a sus propias herramientas de destrucción. El incidente nos enseña que la seguridad absoluta es una ilusión y que en el juego de la alta política las comunidades locales suelen ser las piezas sacrificables. ¿Es aceptable que casi 60 años después una parte del territorio español siga bajo vigilancia radiactiva por un accidente de una potencia extranjera? La gestión de la verdad en Palomares fue un ejercicio de control de daños donde el bienestar de los ciudadanos fue secundario frente a la estabilidad de la OTAN y la imagen del régimen franquista. Este suceso nos obliga a preguntarnos cuántos Palomares más existen en el mundo, ocultos bajo secretos oficiales o capas de tierra removida. La historia de las bombas perdidas no es solo un relato de la Guerra Fría, es una advertencia vigente sobre los peligros de la energía nuclear militar y la necesidad de una transparencia total en la gestión de residuos peligrosos. Si te ha interesado este análisis profundo sobre uno de los episodios más oscuros y fascinantes de la historia contemporánea, te invito a suscribirte para no perderte nuestros próximos documentales donde desgranamos los secretos que el poder prefiere mantener ocultos. ¿Crees que Estados Unidos debería cumplir finalmente su promesa y limpiar Palomares, o es un caso que ya debería darse por cerrado? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que la historia de Paco el de la bomba y el pueblo de Palomares no caiga en el olvido.